Buenas tardes, bienvenidos al conversatorio del día de hoy, que es la inserción laboral de las personas con discapacidad en el Perú, la importancia de la participación de los gobiernos locales para la formación del empleo de las personas con discapacidad. Les agradecemos por estar el día de hoy acompañándonos, ya sea por el Zoom, escuchándonos, viéndonos o por el YouTube. El día de hoy contamos con interpretación de lengua de señas peruanas a cargo de Emily, en la parte técnica con Juan Carlos, y quien les habla, Johanna Contreras, quien va a ser la moderadora el día de hoy. Antes de empezar este conversatorio, voy a dar algunas indicaciones para tenerlas en cuenta. Les pediría por favor que durante la exposición que vamos a tener, tengan los micros cerrados. Eso nos va a ayudar a nosotros para estar concentrados y atentos a la información que se va a compartir. Y también al momento que se esté exponiendo, vamos a tener una parte de preguntas donde ustedes van a poder levantar las manitos, escribir por el chat o abrir sus micros, pero yo les voy a dar la indicación. Entonces, sin más preámbulos, empezamos. Este conversatorio se llega bajo el proyecto América Inclusiva, bajo ese marco se está realizando. Norca, te pediría por favor si me ayudas con las diapositivas a proyectarlas. Buenas tardes. Sí, silenciamos por favor los micrófonos, Juan Carlos. A ver, ¿me confirman si tenemos la proyección de las diapositivas? Sí, adelante, Joana. Ya, perfecto, gracias. Ok, como les venía mencionando, este espacio de conversatorio se puede realizar bajo el marco del proyecto Pacto por la Proyecto América Inclusiva, el cual es que se está realizando en nueve países, ¿no? Incluido Perú, y se está dando, aquí en Perú es Pacto por la Inclusión Laboral, y está dándose por JAPI, Junta de Apoyo de Personas Invidentes en el Perú, ¿no? Es un proyecto que tiene como objetivos, el objetivo general es promover la incorporación e implementación de modelos de empleabilidad no discriminatorios e inclusivos para todas las personas con discapacidad, a través del fortalecimiento de capacidades de los empleadores del sector público y privado. En los objetivos específicos, hemos realizado un diagnóstico específico de la situación actual de la inserción laboral de las personas con discapacidad en Lima Metropolitana, en el marco de los artículos 5 y 27. El artículo 5 es no discriminación y el artículo 27, el derecho al empleo bajo lo que vendría a ser la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Propiciar el fortalecimiento de capacidades de los empleadores del sector público y privado con respecto a la no discriminación y la inclusión laboral y los ajustes razonables que garantizan la igualdad de oportunidades para el colectivo. Como les mencionaba al inicio, el proyecto Pacto por la Inclusión Laboral, ¿no? Es parte del por favor, si nos ayudas, Juan Carlos, con el micrófono. Gracias. Este proyecto, Pacto por la Inclusión Laboral, es parte del proyecto América Inclusiva, ¿no? Se viene ejecutando en 9 países, en Colombia, Paraguay, ¿no? También lo que vendría a ser Argentina, Chile, Brasil. ¿Para qué? Para que a los diferentes países nos permitan tener una mirada de cómo venimos trabajando, cómo se viene trabajando en nuestros países en estos dos artículos, 5 y 27, ¿no? Y con este proyecto nos va a permitir
tener la información sobre el cumplimiento de las prácticas en la implementación de estos artículos de la Convención. A ver, también durante este proyecto lo que hemos venido trabajando es el promover, ¿no? Promover la inclusión, estos artículos y teniendo en cuenta unos datos relevantes. Por ejemplo, que las personas con discapacidad en el Perú representamos un 10,3% en la población, según INEI del censo del 2017, siendo más de 3 millones de peruanos y peruanas de total de personas con discapacidad. Las personas con discapacidad en edad de trabajar viene siendo un 64,3%, no cuenta con un empleo, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo 2020, y el 22,7% de personas con discapacidad no cuenta con un seguro de salud, de acuerdo a INEI 2018. El 65,2% de personas con discapacidad alcanza solo hasta un nivel de secundaria, de acuerdo al INEI 2018. El 50% de las instituciones no cuenta con una infraestructura adecuada para brindarles un servicio educativo de calidad a los y las estudiantes con discapacidad, de acuerdo al INEI 2018. Aquí me detengo un momento para darle el pase a Norca Calderón, ella es nuestra consultora en el proyecto de Pacto por la Inclusión Laboral, quien nos va a explicar un poquito cómo ha venido siendo el recojo de información a través de los focus group, data también compartida también por lo que son instituciones públicas. Norca, a ver si nos podrías comentar un poquito, por favor, sobre tu perfil para conocerte un poquito más y retomar con la presentación del informe. Adelante. Sí, hola Joana, bueno, bienvenidos a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión y quienes nos acompañan en el Zoom, muchas gracias. Mi nombre es Norca Calderón, yo, bueno, vengo trabajando desde hace tiempo en temas de consultoría y asesoría en materia de discapacidad. También, bueno, formo parte del equipo que impulsa un festival de cine accesible que se llama Accescine. Soy especialista en adaptaciones accesibles, tanto audiovisuales como de documentos digamos, tratar de, a través de herramientas técnicas, facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la información, a las comunicaciones, al arte y la cultura. En este caso he podido participar con el equipo de Happy en la realización de este estudio, la inserción laboral de las personas con discapacidad en el Perú, que se ha hecho como en tres grandes lineamientos, digamos, ¿no? Uno ha sido la revisión y el análisis de toda la normativa que hay vinculada al tema de laboral y discapacidad, ¿no? En el país y también en la región, como marco, digamos, ¿no? Del estudio. Luego se han aplicado herramientas como el Focus Group a personas con discapacidad y también una serie de entrevistas para ir recogiendo testimonios en directo y contrastando con la información que hay de estudios previos y toda la data que hemos recopilado, ¿no? Para poder un poco contrastar teoría con práctica y ver cuánto es que se está cumpliendo o no en materia de trabajo y discapacidad, las normas que tenemos, las leyes que se han dictaminado también a lo largo del tiempo, que han ido evolucionando y que ahora reconocen una serie de derechos y beneficios, facilidades en algunos casos para que las personas con discapacidad puedan acceder a la educación y también al trabajo, ¿no?
Entonces, no sé, tú me dices si es que empezamos ya un poco a dar lectura a los hallazgos del informe, las cosas que tenemos Sí, como compendio, digamos, del estudio que se ha realizado. sí, 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 perfecto, adelante, Norca. Bien, entonces nada, basado en en las estadísticas que tú ya has dado anteriormente, lo primero que hemos encontrado es que hay mucha discriminación hacia las personas con discapacidad en el Perú, ¿no? Hemos revisado los resultados de una encuesta que realizó Ipsos a solicitud del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el año 2019 y se revela que en el Perú 1 de cada 3 peruanos ha sufrido de discriminación. En la mayoría de los casos, en la calle, en el hospital o en el centro laboral y solamente el 4% efectuó una denuncia. La encuesta revela también que el 61% de los encuestados reconoce que las personas con discapacidad son discriminadas, pero sin embargo, solo el 31% respondió que no contrataría a una persona con discapacidad intelectual para algún puesto de trabajo. Entonces, nos hemos dado cuenta que la sociedad peruana tiene una mirada capacitista, ¿no? Literalmente, el capacitismo es un sistema de valores que considera que determinadas características típicas del cuerpo y la mente son fundamentales para vivir una vida que merezca la pena ser vivida, atendiendo estándares estrictos de apariencia, funcionamiento y comportamiento. El pensamiento capacitista considera la experiencia de la discapacidad como una desgracia que conlleva sufrimientos y desventajas, y de forma invariable le resta valor a la vida humana. En resumen, nuestra sociedad encasilla a las personas con discapacidad como un grupo de población que no tiene capacidades para aportar al desarrollo y eso les limita a ser independientes, ¿no? Yo aquí quisiera, digamos, hacer un alto en mi intervención, invitar a Elizabeth para que nos comente un poquito alguna experiencia respecto de este asunto de la discriminación en el ámbito laboral. Eli. Sí, Norca, muchas Vale. gracias. Buen día, Johanna, buen día para todos, para todas. Y efectivamente, el tema de la discriminación es realmente sistémico, ¿no? En nuestro país, sobre todo hacia las personas con discapacidad y hacia las capacidades que podríamos tener las personas con discapacidad o las habilidades como cualquier otra persona, ¿no? Todavía nos encasilla muchísimo y terminan viendo sobre todo la deficiencia de las personas y poniéndose una venda, diría, en los ojos para no ver las capacidades que sí podríamos tener cualquier persona con discapacidad, ¿no? Y reconocer que de repente una persona ciega tiene algunas habilidades y otra persona ciega tiene otras habilidades, y así en los diferentes tipos de discapacidad, ¿no? Todavía nos encasillan, nos discriminan y nos ven como personas, efectivamente, ¿no? Con una mirada demasiado capacitista. Gracias, Eli. Uno de los problemas en los que se basa un poco también este tema del poco acceso de las personas con discapacidad al trabajo está referido a la formación, ¿no? A la preparación, al grado de alfabetismo, digamos, que las personas pueden acceder. Eh, de acuerdo a los resultados del censo del 2017, tenemos que la población con alguna discapacidad de 15 a más años de edad presenta bajos niveles educativos. Solo el 13,9% de la población no tiene ningún nivel de educación formal, estamos hablando en este caso, ¿no? El 0,3% tiene solamente educación inicial, el 32,0% estudió hasta el nivel primario, el 3,2% cuenta con educación superior no universitaria incompleta, el 5,8% tiene educación superior no universitaria completa, el 9,1% cuenta con educación universitaria completa, el 1,3% tiene maestrías o doctorados y el 0,5% tiene solo educación básica especial. Entonces, debemos señalar aquí que de las personas que terminan la educación básica, ¿no? Digamos hasta secundaria,
al no contar con los ajustes necesarios en las instituciones educativas de nivel superior, no pueden acceder muchas veces a carreras técnicas o estudios profesionales, graduarse, ¿no? en alguna profesión de su interés, y lamentablemente pues ven truncados, ¿no? Hasta ahí sus aspiraciones, sus sueños, sus ganas de poder avanzar en este ámbito de la formación, que obviamente va a redundar después en el hecho de conseguir un puesto laboral, ¿no? Entonces, tenemos el caso también de las personas con discapacidad y la protección social, porque en muchos casos los servicios de protección social no tienen en cuenta el factor de discapacidad para incluir a las personas. Encontramos que las personas con discapacidad tienen muchas dificultades para alcanzar su derecho a la autonomía económica porque no encuentran un empleo, sea en empresas públicas o privadas, ni la oportunidad de generar sus propios emprendimientos. Uno de los asuntos que hemos observado es que aquí nosotros tenemos unos programas de pensiones que en algunos casos funcionan como para desanimar, digamos, a las personas con discapacidad en edad de trabajar para buscar un empleo remunerado. Hablamos de las pensiones no contributivas, que en el Perú tenemos dos tipos, y que son la pensión no contributiva para personas con discapacidad severa en situación de pobreza o pobreza extrema, más conocido dentro del programa Contigo 17, y otorgan una pensión no contributiva de 300 soles cada 2 meses. Otra de las pensiones es la que se concede a adultos mayores dentro del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, que confiere una pensión no contributiva de 250 soles cada 2 meses. Una tercera pensión que podría obtener una persona con discapacidad es la pensión de orfandad, que se consigue cuando la discapacidad es congénita o se adquiere antes de cumplir la mayoría de edad. Esta última pensión hemos descubierto que es motivo para que muchas familias desanimen a sus miembros con discapacidad para que se inserten en el mercado laboral, porque son conscientes de que la permanencia de una persona con discapacidad en un empleo no es lo suficientemente en tiempo, digamos, para poder alcanzar una pensión que le permita, pues, tener una jubilación y un ingreso seguro para cuando sea adulto mayor, ¿no? Entonces, el artículo 58 de la ley 29973, referido a las pensiones de orfandad, nos dice que la persona con discapacidad mayor de edad, que es beneficiaria de una pensión de orfandad bajo un régimen previsional, no es afectada en el cobro de su pensión cuando perciba una remuneración o ingreso asegurable, que no sea mayor a 2 remuneraciones mínimas vitales en el lugar de su trabajo habitual, sin considerar la prohibición de la doble percepción de ingresos que se establece en el artículo 3 de la ley 28175, que es la ley marco del empleo público. Entonces, lamentablemente, tanto la ONP como las AFPs aparentemente no habrían actualizado sus requisitos para que estas personas puedan acceder a una pensión y no haya cruces con el tema de la pensión de orfandad. Aquí, Eli, también te quiero dar pase para que nos comentes un poco cómo es que se ha, digamos, observado este detalle en el tema de las pensiones. Sí, mira, en el tema de las pensiones es preocupante, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, hay personas que están recibiendo la pensión no contributiva del programa Contigo y reciben, digamos, estos trabajos, son contratadas, ¿no? En estos trabajos temporales de un mes o 2 meses o 3 meses y inmediatamente los retiran de la pensión, o sea, inmediatamente dejan de recibir la pensión. Entendería, bueno, que está trabajando, que está recibiendo un sueldo y todo esto, pero ¿qué pasa cuando esta persona deja de trabajar, que por lo general son así tiempos muy cortos, deja de trabajar y ya no puede retornar a la pensión porque tiene un historial de que tuvo ingresos, ¿no? De que tiene capacidad de trabajar, de que puede hacerlo. Entonces, eso crea muchísimas dificultades, ¿no? Porque van perdiendo. Igualmente con la pensión de orfandad, las políticas de las instituciones muchas veces no se alinean con las leyes
y significa que hay una contradicción, ¿no? La 29973 nos dice una cosa, pero las políticas de la ONP o de las AFPs dicen otra cosa totalmente distinta. Incluso todavía siguen pensando en la interdicción, en cosas que ya no están, pero todavía no se han actualizado, ¿no? Y eso lo vemos con diferentes instituciones, lamentablemente, y pues por eso las familias en la preocupación de que de todas maneras, al no estar el padre, la madre, deberían tener algún ingreso que ayude a tener una autonomía económica, ¿no? O al menos un respaldo, ¿no? Para poder seguir viviendo una vida digna, ¿no? Entonces optan por desanimarlos a que busquen un trabajo formal, ¿no? Así es. Gracias, Eli. Esperemos que se pueda ir reflexionando a partir de nuestro conversatorio también y ver de qué formas, pues, ¿no? Podemos ir avanzando en este sentido. A continuación vamos a observar una serie de normas, ¿no? Que, como decíamos hace un momento, en teoría hemos avanzado mucho en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, la implementación de muchas de estas normas continúa siendo una tarea pendiente en el Perú. Las personas con discapacidad, a través de diferentes organizaciones que los representan, o muchas veces de forma independiente, han manifestado el justificado malestar por verse discriminadas y menos valoradas, no encontrando las oportunidades para alcanzar la tan anhelada autonomía económica. Haciendo un poco de historia, y nos remontamos al año 1963, donde la Junta Militar dio un decreto ley número 14-1560, que dice más o menos así: disponiendo que las reparticiones estatales proporcionen ocupación remunerada a los lisiados, recuperados e invidentes capacitados. Señalaba también que es deber del Estado proteger el derecho al trabajo de los lisiados recuperados y de los invidentes capacitados en las instituciones especializadas, que es necesario dictar las medidas complementarias a fin de que los recuperados puedan obtener ocupación remunerada, que para este efecto es conveniente señalar la proporción dentro de la cual las reparticiones estatales partirían adecuando su personal con el de los recuperados. Basados en la terminología que se emplea en este decreto, pues nos damos cuenta de que todo está vinculado al modelo médico rehabilitador de la discapacidad, ¿no? Un modelo antiguo que por suerte ha ido evolucionando tanto en sus conceptos como también en el tratamiento de las personas con discapacidad y, digamos, la sensibilización y consideración que debemos tener todos, ¿no? Avanzando un poco en el tiempo, el 16 de octubre de 1981 se dio la ley 23285, llamada Ley de Trabajo para Personas con Limitaciones Físicas, Sensoriales e Intelectuales. En su primer artículo mencionaba que las entidades y empresas del sector público y no público que den ocupación a personas con limitaciones físicas, sensoriales o intelectuales obtendrían una bonificación para efecto del pago de impuestos, equivalente al 50% sobre el monto íntegro de la mano de obra que se contrate respecto de ese grupo de personas. En esta ley observamos que se motiva un poco más a las empresas a contratar a personas con discapacidad a través de incentivos y deducciones tributarias sobre la remuneración que percibe el trabajador, y ya no se utiliza esa terminología de deficiente y demás que se utilizaba también en la ley anterior. Entonces, como que va evolucionando en ese sentido también, ¿no? Años después, el 10 de diciembre de 1987, se dio la ley 24759, donde se declara de interés social la protección, atención y readaptación laboral del impedido. En el artículo primero se declaraba de interés social esta protección y atención, y con la presente ley se regulaba el régimen empresarial de conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política. Entonces, para efectos de esa ley, se acotó una serie de terminologías, como por ejemplo, la palabra impedido se refería al minusválido o persona que tiene limitaciones en sus facultades físicas, mentales
o para desarrollarse en plena capacidad en las actividades económicas. Se hablaba también de la empresa promocional para impedidos, que era una empresa constituida como persona jurídica bajo cualquiera de las fórmulas previstas en el artículo 112 de la Constitución, pero que del total de sus trabajadores, el 65% sean impedidos. Aquí la novedad era que, digamos, se hablaba de esta figura de empresas promocionales para, digamos, valga la redundancia, promocionar la participación y la empleabilidad de las personas con discapacidad. No era la primera vez que se mencionaba una figura de ese tipo. En 1999 se da la ley 27050, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad, cuya finalidad era establecer el régimen legal de protección, de atención, tanto en salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social y prevención, para que las personas con discapacidad alcancen su desarrollo e integración social, económica y cultural, previstas en el artículo 7 de la Constitución Política del Estado. En el artículo 2 definía lo que es la persona con discapacidad, indicando que persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o márgenes considerados normales, limitándola en el desempeño de un rol, de una función, o el ejercicio de actividades y oportunidades para participar equitativamente dentro de la sociedad, ¿no? Aquí vemos que la ley amplía un poco su campo, digamos, denominativo y abarca temas variados como salud, educación y no solamente empleo, ¿no? Hay una mirada más vinculada a este concepto médico rehabilitador de la persona con discapacidad, pero se trata de ser como una ley muy general que aborda diferentes aspectos, ¿no? Y reconoce obviamente que la persona con discapacidad tiene los mismos derechos que cualquier otra persona basados en la Constitución política, ¿no? El 24 de diciembre del 2012, ya avanzando más, se da la ley 29973, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad, que es la que está vigente ahora, y cuya finalidad es establecer el marco legal para la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva, tanto en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica. Aquí la definición de la persona con discapacidad señala que es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no le permite ejercer o le impida el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Como podemos observar en esta ley, ya vamos avanzando un poco en la línea de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pasando del modelo médico rehabilitador al modelo social, ¿no? Porque ya nos está hablando de las barreras del entorno, por ejemplo, ¿no? Y las barreras que interactúan con la persona con discapacidad y que hacen que, pues, digamos, vean mayormente marcadas las limitaciones a las que se tiene que enfrentar y que le impiden desarrollarse en determinados espacios, ¿no? Entonces, en esta ley hay 8 principios básicos que son el respeto de la dignidad inherente y la autonomía individual, la no discriminación de la persona con discapacidad, la participación y la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad, el respeto por la diferencia y la aceptación de la persona con discapacidad como parte de la diversidad y de la condición humanas, la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Se habla también de la accesibilidad y de la igualdad entre el hombre y la mujer con discapacidad. Entonces,
En esta ley se reconoce también que el Estado, en todos los sectores y niveles del gobierno, debe incluir en todas sus políticas, servicios o programas el enfoque de discapacidad. Entonces, vemos que en teoría, ¿no? Todo está como muy bien servido, digamos, pero cuando vamos a la práctica hay una serie de cuestiones que aún o están en proceso o no se han iniciado. Entonces, nuevamente, para que esto no sea un monólogo, quiero dar pase a Eli o a alguien que nos quiera complementar un poco la experiencia en lo que es este marco normativo y lo que es la vida real, ¿no? Adelante, Eli. Gracias, Norca. Sí, efectivamente, como tú dices, ¿no? Esta ley ya pasa al modelo social, entonces la discapacidad ya no es responsabilidad de las personas con discapacidad, valga la redundancia, sino que es responsabilidad de la sociedad, que en la medida que las barreras que dificultan su participación, la persona con la discapacidad va a ir atenuándose, va a ir disminuyendo, ¿no? En la medida que pueda participar realmente en igualdad de condiciones. Y aquí viene, pues, de una manera, tiene mucha importancia la accesibilidad, ¿no? El diseño universal, el diseño para todos. Reconoce también, ¿no? Como vimos los principios, reconoce la no discriminación, reconoce la igualdad entre el hombre y la mujer, reconoce que sobre todo esto, ¿no? Que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, ¿no? Porque muchas veces escuchamos, por ejemplo, dentro del colectivo de personas con discapacidad decir, tenemos que hablar de los derechos de las personas con discapacidad, pero es que los derechos de las personas con discapacidad son los mismos que los derechos de cualquier otra persona. Lo que se tiene que garantizar es la igualdad de condiciones. Exacto. Y ahí, referido al trabajo y empleo, hay un capítulo en la ley, el capítulo 6, ¿no? Ahora que nosotros hemos desarrollado este estudio, vemos que en la Ley General de la Persona con Discapacidad dedica, como digo, un capítulo completo al trabajo como un derecho de las personas con discapacidad que debe ser abordado reconociendo todas sus capacidades y las adaptaciones necesarias para que alcancen el derecho de tener autonomía económica. Aquí veo que José Gino está levantando la mano. Si le podemos dar pase. Te escuchamos, Gino. Hola, hola, buenas tardes a todos. Quisiera mire, yo tengo más de 15 años trabajando acerca de la inclusión laboral en la Municipalidad de Lima. Y yo conozco este tema, como la discapacidad va en sinónimo de pobreza. El 80% de personas con discapacidad que vienen a buscar empleo son personas que no tienen estudios o que tienen secundaria trunca. Así nomás. Hay pocos personas con discapacidad profesionales. Y ustedes saben que yo asisto al Ministerio del Trabajo. Como ya les digo, tengo 15 años más de experiencia acá. Asisto a todas las entidades que quieren incluir, entre comillas, a personas con discapacidad, pero les piden el currículum actualizado, les piden tener estudio técnico o computación. Como digo, la discapacidad es sinónimo de pobreza y una persona pobre, humilde, no tiene para sus estudios. Y pensando bien esa problemática en el mercado central, los ambulantes, en todo sitio, personas con discapacidad, ¿por qué no existe una política del autoempleo? Donde el gobierno, hace 10 años acá, el Lima estuvo empleando eso del autoempleo. La persona con discapacidad venía y decía, ¿tú qué sabes? Yo sé renovar el calzado. Si le instalaba un renovador de calzado en su casa, para que él sea el autojefe, era su empleo. Ahora tengo planeado las bodegas para personas con discapacidad o para la familia de personas con discapacidad que no puedan salir.
porque muchos se preocupan por las personas con discapacidad, pero no por las madres cuidadoras. Ahora, volviendo al tema de la pobreza, la discapacidad es sinónimo de pobreza. Y si abarcamos la pobreza, es difícil que una persona estudie. Y acá en Lima, como digo, el 80% de personas que vienen a buscar empleo son personas que tienen secundaria trunca o primaria trunca, algunos tienen técnico y superior. Mi política y lo que yo pido es el autoempleo para que le pidan al gobierno para que le dé empleo a las familias del grupo de personas con discapacidad. Gracias. Gracias, Gino. Sí, pues es verdad, en el estudio hemos descubierto que esa es una de las grandes problemáticas. José Mejía también tiene la mano levantada. José, ¿nos escuchas? Sí, claro, sí escucho. Adelante, adelante. Muchas gracias, Elizabeth. Le saluda José Mejía de la Organización Regional de Ciegos del Perú, Orcip Chiclayo, que preside nuestra amiga Mary Ordinola Farías. Ella, bueno, está un poco delicada de salud, pido oraciones por ella. Bueno, el marco es muy importante y muy legal también desde el punto de vista general. Pero también debemos acordarnos de los pensionistas. Hay un tema muy importante que es la pensión de invalidez, la pensión de orfandad. Se supone que en estos temas se debe considerar por lo menos la remuneración mínima vital vigente actual, puesto que con ese monto supuestamente todo ciudadano peruano no debe dejar de percibir esto. Entonces la pregunta va o la inquietud va, ¿cuándo irá a existir esa nivelación de pensiones? ¿Qué actuación tiene el colectivo? ¿Qué actuación tiene CONADIS? ¿Qué actuación tiene los congresistas que ofrecen de todo y al final de las horas no cumplen nada? La pensión de orfandad, por ejemplo, sé que es de 300 soles. La pensión de invalidez, 530 soles. ¿Ustedes creen que con estos montos se podrá subsistir? Ese es por un lado en el caso de los pensionistas. En el caso de las personas que laboran o los puestos, digamos, clásicos que nos compete de acuerdo a ley y de acuerdo a derecho con respecto a los trabajos que se dan a los que dirigen las OMAPETs, los que dirigen los programas de OREDIS en los gobiernos regionales. Lamentablemente, por cuestión política, siempre se va a dar, y esperemos que ya no se dé, de que colocan a dedo a cualquier persona sin considerar la discapacidad. Habemos muchas personas capaces, sin necesidad de ser un buen profesional, una buena persona que haya recorrido el mundo, que tenga experiencia y sobre todo desarrollar programas de trabajo. Actualmente en Chiclayo, el grupo que estamos trabajando, nos estamos dedicando a trabajos exclusivamente con el braille. Hemos hecho un convenio con la OMAPET de Chiclayo, la organización, y se está dando trabajo remunerado, remunerado. Está a cargo en estos momentos de nuestro amigo Pedro Ayasti Urrutia, le tocó a él. En el periodo pasado le tocó a la presidenta Miriam Dinola, y estamos rotando porque todos tenemos el derecho a poder ganar, y son contratos por 3 meses. Por otro lado, tenemos el deporte que nos está apoyando actualmente el IPD de Chiclayo, de Lambayeque, al cual nos facilita por lo menos la cancha deportiva del Coliseo, ya que no hay implemento de deportes, ¿no? Otro que es algo muy importante en el caso de las personas ciegas o invidentes es el tema del sistema braille, que va complementándose con los cursos que se está dando, ¿no? Acá ya estamos tratando porque estamos tocando puertas a diferentes instituciones, como el caso de los restaurantes, ¿no? Para que todos tengan su lista en braille, y eso nos va a dar oportunidad de trabajo, y no caigamos vulgarmente, como se dice, en el asistencialismo, de que abren una carterita para que te den y te callan la boca. Ese es un tema que tenemos que trabajarlo en colectivo. Bueno, al menos acá en Chiclayo estamos avanzando. Los invito también, si justo los martes tenemos, hoy como hoy día, hemos tenido nuestro deporte en el Coliseo Cerrado. En estos momentos se encuentra en clases, dictando sus clases, como le decimos, el catedrático de braille en Chiclayo, con nuestra señora Mary. Bueno, Mary está delicada, pero está Pedro Ayasta en el Parque Infantil de Chiclayo. Pero queremos que esto se vaya difundiendo, que demos cada uno en nuestros espacios, podamos, en el caso de las personas invidentes, y rescatemos los trabajos en OMAPET.
Nosotros no vamos a mendigar, vamos a exigir que la ley dice, y sin embargo no se cumplen. En esta campaña política que se viene, por favor, no nos comprometamos con ningún partido político, seamos nosotros mismos, seamos los que tengamos que exigir a cada candidato qué plan de trabajo tiene para las personas con discapacidad. No va a poner cosas fuera de la ley, porque la ley lo dice todo. El detalle está que no apoyemos, considero yo, y que marquemos un grupo fuerte de respetar nuestros derechos y no nos dejemos engañar, que no nos utilicen, como siempre pasa, como unos conejillos de indias que nos paran luciendo. El día domingo estuvimos en una campaña en Ciudad Eten y vimos a amigos de Silla de Ruedas en campaña. Bueno, eso es lo que quería decir, comentarles y muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, gracias. Marca, seguimos con la presentación del informe para avanzamos luego poder... un poquito y luego damos paso a las otras personas que tienen la mano levantada. Sí, luego abrimos los micros. Exacto. Por si tienen preguntas. Gracias. Entonces, revisando este tema de la ley 29973, pues veíamos que se reconoce y se garantizan una serie de derechos, ¿no? El respeto y el ejercicio de los derechos laborales de la persona con discapacidad. Se responsabiliza al Ministerio de Trabajo y a los gobiernos locales y regionales para que incluyan a las personas con discapacidad en los programas de formación y actualización, así como en los programas de colocación y de empleo. Se indica que el Ministerio de Trabajo debe otorgar a la persona con discapacidad información sobre oportunidades de formación laboral y de trabajo, pero sabemos que en el Ministerio hay una bolsa de empleo. Lamentablemente no pudimos incluir esa data en el presente informe porque no tuvimos respuesta de ellos. Hemos intentado comunicarnos para saber cuál es la dinámica de esa bolsa de trabajo, cómo es que se está moviendo, a cuántas personas atiende, etcétera, etcétera, pero lamentablemente no hemos tenido una respuesta oficial de ellos, ¿no? Dentro de la ley también se habla de proyectos que promuevan el empleo de la persona con discapacidad, y señalando que el Estado reserva el 10% del presupuesto destinado a programas de fomento al empleo temporal para la formulación de proyectos que promuevan el empleo de la persona con discapacidad. En este punto sería importante que el Ministerio informe, ¿no? ¿Qué proyectos se están ejecutando para promover, para cumplir esto? Pero lamentablemente, repito, no hemos tenido una respuesta oficial de ellos a las consultas que hemos intentado hacer, ¿no? También en la ley señala que el Estado en sus 3 niveles de gobierno debe promover las buenas prácticas de empresas públicas o privadas para inserción laboral de las personas con discapacidad, ¿no? Que puedan servir como modelo y que otras puedan replicar. También se habla de una deducción del impuesto a la renta sobre las remuneraciones que se pagan a las personas con discapacidad contratadas, en un porcentaje que lo fija el Ministerio de Economía y Finanzas mediante un decreto supremo. Asimismo, en la ley se habla de bonificaciones en los concursos públicos de méritos que se convocan por las entidades del Estado, independientemente del régimen laboral que sea, para que la persona con discapacidad que cumpla los requisitos para el cargo y alcance un porcentaje, digamos, un puntaje probatorio, puede obtener una bonificación de 15% sobre el puntaje final que se obtiene en estos concursos, ¿no? Se habla también de la cuota de empleo, señalando que las entidades públicas están obligadas a contratar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% del total de su personal, y que los empleadores privados que tengan más de 50 trabajadores deberían cubrir una proporción del 3%, ¿no? Es importante aquí señalar que el tema de la cuota de empleo ya se había considerado antes en la ley 27050, que reconocía una cuota de 3% para las empresas públicas, pero es importante recordar también que en el estudio hemos visto que las barreras más grandes que tienen que enfrentar las personas con discapacidad es el imaginario social que no reconoce sus capacidades, ¿no? Porque el hecho de marcar en una ley solamente el tema de la cuota no es suficiente, ¿no? Se necesita de repente hacer mayores campañas de información, de concientización, dirigidas no solamente a las empresas, sino también a toda la opinión pública, ¿no? Bueno, finalmente en esta ley también se contempla de que en caso una persona con discapacidad cubra un puesto laboral y este quede vacante,
debería ser cubierto también por otra persona con discapacidad, ¿no? No por cualquier otro postulante, digamos, otro trabajador, ¿no? Se menciona también en la ley el tema de los ajustes razonables, el concepto de los ajustes razonables, señalando que la persona con discapacidad tiene derecho a estos, ¿no? Tanto en el proceso de selección de los recursos humanos como en el propio lugar de trabajo, ¿no? Los ajustes razonables en el proceso de selección comprenden las metodologías, los procedimientos, los instrumentos de evaluación y los métodos de las entrevistas. Y ya en el lugar de trabajo, los ajustes razonables se refieren a la adaptación de las herramientas de trabajo, a las maquinarias o al entorno, incluyendo la provisión de ayudas técnicas y los servicios de apoyo, así como la organización, ¿no?, de ajustes en el tema propio de horarios de trabajo en función de las necesidades que tenga la persona con discapacidad. El Ministerio de Trabajo y los gobiernos regionales deberían prestar asesoramiento y orientación a los empleadores respecto a la incorporación de estos ajustes, ¿no? Cuáles son los procesos, cómo hacerlo, en qué consisten, etcétera, ¿no? Estos lineamientos para el otorgamiento de los ajustes razonables a las personas con discapacidad, tanto en el proceso de selección como en la propia ejecución de las labores, están marcados en la Resolución Ministerial 171/2019 y en el Decreto Supremo 001/2020, PR, donde se aprueban los lineamientos tanto para el sector privado como el sector público respectivamente, ¿no? Se habla también de las empresas promocionales, que son una alternativa para promover la autonomía económica de las personas con discapacidad. Ya encontramos algo de ello en la ley 24759, que fue ampliada después con la ley 27050, y ahora en la ley 29973 se continúa reconociendo esto como una oportunidad de trabajo para las personas con discapacidad, dándole beneficios en la contratación con el Estado como en el acceso al sistema financiero, ¿no? Esto está en el capítulo 7, que se titula Empresas promocionales de personas con discapacidad, y tiene, digamos, un señalamiento en los artículos desde el 54 al 57. Ahora, además de todo lo mencionado, otros instrumentos normativos que se revisaron para la elaboración de este informe y el estudio fueron el Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023, el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2018 al 2021, la Política Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030, la Política Nacional de Empleo Decente, la Ley 27337, Código de los Niños y Adolescentes, vinculado al trabajo infantil, que fueron instrumentos que abordan, o sea, nos facilitaron el acercamiento a ver la manera en que se aborda el empleo para las personas con discapacidad, y nos damos cuenta de que es muy importante que las personas con discapacidad los conozcan, que se apropien de sus mandatos para alcanzar una inclusión afectiva al empleo, ¿no? Porque en las entrevistas, en los focus, nos hemos dado cuenta de que lamentablemente las personas no conocen que existe toda esta normativa, que hay una serie de derechos que están reconocidos como ley y que, pues, al no conocerlo, no tienen las herramientas adecuadas para reclamar, ¿no? Y como alguien mencionaba ahí, hacer valer eso que está escrito, ¿no? Entonces, cuanto a los hallazgos que encontramos en el estudio, en lo que decía, las entrevistas en los focus, vemos que las personas con discapacidad manifiestan cuál es su percepción sobre los avances o las dificultades para obtener oportunidades laborales, ¿no? Nos han mencionado que las personas con discapacidad en el Perú tienen muchas barreras para acceder al mercado laboral, ¿no? Llámese a un empleo remunerado, ¿no?, en una planilla de alguna institución, al autoempleo o para desarrollar sus propios emprendimientos. Un alto número de personas con discapacidad trabajan de manera informal o trabajan recibiendo remuneraciones menores a las que una persona sin discapacidad recibiría por el mismo trabajo, ¿no? Su trabajo no es valorado en la real dimensión, tal como es el trabajo de una persona sin discapacidad. Entonces, una de las grandes barreras que enfrentan también
es la falta de accesibilidad en el transporte y en el entorno arquitectónico, ¿no? Estas barreras les restan autonomía o les ocasiona un sobrecosto en el tema de transporte para trasladarse a los centros de trabajo. Otra de las grandes barreras que hemos encontrado son las comunicaciones, el acceso a los portales web, a la información sobre convocatorias laborales que se publican, ¿no?, de manera virtual, o también a las capacitaciones que se pueden desarrollar para acceder a determinado empleo. Los materiales no siempre son accesibles y obviamente falta mucho en todo el proceso de adaptaciones para la empleabilidad, ¿no? Algo que nos han mencionado es que las barreras más difíciles de superar son los prejuicios que tienen los empleadores respecto de las personas con discapacidad y la idea errada de que, digamos, la salud ocupacional de las personas con discapacidad presenta mayores riesgos, tanto de sufrir accidentes en las instalaciones de las empresas, o en el traslado, o en la calle, y son pues ideas que desaniman a los empleadores para contratar a personas con discapacidad, a pesar de que pudieran estar, digamos, académicamente preparadas o bien capacitadas para desarrollar determinada labor, ¿no? Entonces, para mejorar el empleo de las personas con discapacidad, las organizaciones de estas personas demandan que haya una mayor fiscalización, sea por parte de CONADIS, por parte del Estado o de la propia SUNAFIL, ¿no? Que fiscalicen las empresas privadas respecto al cumplimiento de las cuotas de empleo que marca la ley, que se publique cuántas empresas han sido multadas, cuántas empresas están contratando a personas con discapacidad, porque consideran que es muy importante visibilizar el cumplimiento de la norma y también resaltar las experiencias exitosas de empresas que están desarrollando una labor inclusiva, ¿no? Otro caso particular y también que llama mucho la atención es el de las personas sordas, que manifiestan no conocer las normas peruanas respecto al acceso al empleo de las personas con discapacidad. Les preocupa que no encuentran información sobre sus derechos a tener un trabajo, señalando que la mayoría de personas sordas en el Perú ha tenido una educación muy precaria, porque hay sordos que no pueden leer o leen los textos en español, pero no comprenden muchas veces los términos. Hay personas sordas que solo signan y no escriben ni leen español. Entonces, al no tener las adaptaciones necesarias en las informaciones, no pueden, pues obviamente, tener acceso. Y como tampoco hay recursos adaptados en las escuelas, a todo nivel, ¿no? Básico, inicial, primaria, secundaria, menos en las carreras técnicas universitarias, pues se sienten ellos en desventaja para poder incluirse en el mercado laboral. Otra de las cosas que arroja el estudio es que los prejuicios respecto de las personas con discapacidad visual son muy grandes aún. Las personas con discapacidad visual nos comentaron que quienes se encargan de los procesos de selección de personal en las empresas desconocen la existencia de los lectores de pantalla, por ejemplo, que utiliza una persona con discapacidad visual para interactuar con la computadora. Imaginan que los lectores de pantalla son un software que puede exponer sus sistemas a robo de información, al robo de datos, a que alguien se pueda infiltrar por ahí. Y por esa razón es que no contratan a las personas con discapacidad. Hay una gran desinformación respecto de la tecnología a la que acceden las personas con discapacidad, ¿no? En cuanto a las personas con discapacidad intelectual, ellos, bueno, las personas con síndrome de Down, en el caso de algunas entrevistas, expresaron que respecto al empleo en el Perú, sus experiencias de buscar un trabajo han sido pues un poco frustrantes, ¿no? Una joven nos ha comentado, por ejemplo, que consiguió un trabajo con el apoyo de amigos de sus padres, otras con el apoyo de un profesor, ¿no? Realmente buscar trabajo de manera autónoma, postulando a ciertas vacantes, no ha sido muy fructífero. Lo que las colocaciones que se han podido conseguir ha sido siempre a través de contacto, ¿no? Y la mayoría prefiere trabajar de manera independiente y mantenerse en la informalidad porque tienen miedo de perder la pensión de orfandad a la que tendrían acceso en caso de perder a sus padres, ¿no?
Las familias también manifiestan que la permanencia de sus hijos, de sus familiares con discapacidad intelectual en los trabajos, no les va a permitir alcanzar una jubilación porque no tendrían la cantidad de años suficientes que les permita acceder a una pensión digna, digamos, ¿no? Entonces, en general, ¿no? Encontramos que hay poco conocimiento respecto de las normas para promover el empleo de las personas con discapacidad, ¿no? Las personas con discapacidad física, por ejemplo, señalaron que hay una norma que obliga a las empresas a contratar personas con discapacidad y que algunos gobiernos locales realizan ferias itinerantes, por ejemplo, para que personas con discapacidad física puedan vender sus productos, ¿no? E indicaron que a pesar de que en la norma se sanciona, ¿no? La discriminación por motivos de discapacidad, eso no se aplica, ¿no? La mayoría de personas con discapacidad física entrevistadas manifestaron que no saben cómo solicitar los ajustes razonables para poder mejorar sus condiciones de trabajo. Y también señalan que un alto porcentaje de personas con discapacidad física trabajan de manera independiente, ¿no? Ahora, otra historia, digamos, también muy, digamos, problemática, muy preocupante, es cuando escuchamos a las personas con discapacidad psicosocial, ¿no? Encontramos que el deseo de ellos de que a través de un trabajo puedan encontrar el reconocimiento social como personas, ¿no? Sin embargo, cuando los compañeros o la gente del entorno se entera del diagnóstico, no le dan la importancia de vida a su labor, o incluso hay algunos empleadores que les quieren pagar menos, ¿no? No lo mismo que le pagarían a una persona que no tiene esa condición por el mismo trabajo, ¿no? En el caso de estos trabajadores con discapacidad psicosocial, la discriminación que experimentan es mayor porque tanto empleadores como los otros colaboradores no creen en sus capacidades, ¿no? Hay demasiados mitos que les hacen más difícil alcanzar la inclusión laboral, ya sea a largo plazo, básicamente, ¿no? En la mayoría de los casos, los empleos a los que pueden acceder son temporales y por una remuneración muy baja. Bueno, hasta aquí, así a grosso modo hemos podido resumir los hallazgos. Nosotros tenemos algunas recomendaciones también basadas en el estudio, pero no sé si Elizabeth quieres agregar algo antes de pasar a... Sí, Norca, quería agregar, digamos, algunos hallazgos que no lo hemos incluido porque no han sido entrevistas hechas recientemente, pero por ejemplo, ¿no? Todavía se ve la explotación hacia personas con discapacidad, por ejemplo, a través del trabajo doméstico, que muchas veces las desarraigan de su familia, ¿no? Las separan de su familia y las explotan, o sea, están como trabajadoras domésticas, o lo que le llaman, ¿no? La esclavitud moderna, porque trabajan sin una remuneración, sin un horario, sin la garantía de algunos derechos, ¿no? Incluso recibiendo maltratos en muchos casos, ¿no? Y bueno, esto no lo hemos podido poner en el informe porque no ha sido una entrevista reciente, pero sí conocemos casos de este tipo, sobre todo con personas sordas o personas sordociegas, y es como también el Estado debería ver el tema, ¿no? de la explotación laboral, el tema incluso del tema del trabajo infantil, ¿no? Como te comentaba muchas veces que usan a niños con discapacidad para pedir limosna, ¿no? O los exponen, ¿no? a espacios inadecuados, y cómo todavía eso falta, toda esa información que realmente esté plasmada y sea abordada por el Estado peruano, ¿no? Gracias, Eli. Entonces, vamos con las recomendaciones que hemos incorporado nosotros también en el informe y luego abrimos para los comentarios de los invitados. ¿Te parece, Joana? Ok. Entonces, hemos visto, ¿no?, que aun cuando en el Perú existen normas para promover el derecho al empleo de las personas con discapacidad, si estas normas no son difundidas a la sociedad en general y en especial a las organizaciones de personas con discapacidad o a las personas con discapacidad en general, terminarán siendo, como siempre, letra muerta.
Por esta razón, es necesario que los gobiernos locales promuevan estrategias que busquen fortalecer a las personas con discapacidad en el conocimiento de sus derechos laborales. Es necesario que las personas con discapacidad sepan que existen diferentes canales de denuncia, que pueden acudir a ellos si sus derechos laborales son vulnerados. Las personas con discapacidad deben saber que si son discriminadas o ven vulnerados sus derechos, pueden denunciar en CONADIS, en la Defensoría del Pueblo, en Indecopi, basándose en el Código del Consumidor, o en el Poder Judicial, si lo que se quiere es alcanzar una indemnización o la reposición en el puesto de trabajo. Es importante que se realicen campañas de concientización dirigidas a las empresas públicas y privadas para que reconozcan el valor de ser inclusivos y contratar a las personas con discapacidad por sus capacidades, garantizándoles la accesibilidad y, de ser necesario, los ajustes razonables que les permitan trabajar en igualdad de condiciones. Las barreras que encuentran las personas con discapacidad en la educación y la falta de formación para el empleo son factores que impiden que mejore su participación en el mercado laboral. Por eso es importante que se diseñen estrategias en los 3 niveles de gobierno, pero con mayor énfasis en los gobiernos locales, para promover la formación de personas con discapacidad para el empleo, así como la educación a lo largo de su vida, ¿no? Los jóvenes con síndrome de Down nos manifestaron que es importante para ellos poder volver a trabajar cuando sea seguro luego de la pandemia, ¿no? También la pandemia ha sido un paréntesis en todo este proceso y en los avances que se hubieran podido conseguir. Entonces, estos jóvenes también quieren ser remunerados por su trabajo y poder comprar con su dinero lo que deseen, no quieren alcanzar la autonomía, y las personas con discapacidad psicosocial requieren que se reconozcan sus capacidades, sus habilidades, ¿no? El transporte no debería ser una barrera para la inclusión laboral de las personas con discapacidad física, por lo que el teletrabajo o el trabajo remoto puede ser un ajuste razonable que les dé oportunidades, ¿no? Esta pandemia nos ha demostrado que es posible trabajar a la distancia en muchos casos, y también es necesario reconocer las medidas de accesibilidad que necesitan las personas con discapacidad sensorial para acceder al mercado laboral. La falta de comunicación no puede seguir siendo una barrera para la inclusión de las personas sordas, por ejemplo. Como tampoco el desconocimiento de cómo funcionan los lectores de pantalla puede ser un motivo para la negación del trabajo a las personas con discapacidad visual. Finalmente, reconocemos que el Perú cuenta con una legislación que busca favorecer la inclusión económica de las personas con discapacidad, ya sea a través de la inserción laboral de una empresa pública o privada, de realizar un emprendimiento o autoemplearse. Sin embargo, las mayores barreras que encontramos es la mirada capacitista que aún tiene la sociedad peruana frente a las capacidades de las personas con discapacidad. Todavía hay una fijación más en las dificultades que se podrían presentar y que no permite visibilizar las habilidades de estas personas y la forma en que pueden aportar como cualquier otro miembro de la comunidad al desarrollo, ¿no? La inclusión se debe trabajar desde lo local, se deben fortalecer capacidades y se debe concientizar a los miembros de la comunidad sobre los derechos, las habilidades, las capacidades de las personas con discapacidad. En ese sentido, hemos incorporado en el informe como anexo la caja de herramientas, que fue una iniciativa realizada en el Perú con apoyo de la Alianza de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, en el marco de un modelo de gestión local para la inserción de las personas con discapacidad que propone Naciones Unidas. Ahí hay una serie de instrumentos que pueden servir para ir removiendo barreras e ir incorporando poco a poco a las personas con discapacidad en el ámbito laboral y también de la educación. Okay. Ahí, muchas gracias, Norca. Creo que podemos dar ya pase a si hay preguntas, ya sea en el Zoom o los que estén viendo por YouTube. No sé si nos puedes ayudar ahí, Norca, si hay manitos levantadas. Sí. Aquí hay alguien que tiene la mano levantada de la cruz. Hola. Hola. ¿Sí? Sí, Graciela, danos un segundo, que está con la mano levantada de la cruz. Ya, No veo el nombre de la cruz. Jesús, ¿puede ser? ¿Nos escuchas? Hola, Jesús, adelante, te escuchamos.
Sí, adelante, con tu comentario o pregunta. Jesús. No, parece que tiene problemas Jesús con su micro. A ver, ¿ahora sí me escuchan? Sí, Sí, ahora sí te sí, escucho. ya, adelante, te escuchamos. Sí, está mal configurado. Eh, Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús de la Cruz. Yo trabajo en la Municipalidad de Lima. Yo soy una persona con discapacidad, pérdida del ojo derecho. También cuento con un hijo que sufre espectro autismo leve. Eh, una de las preguntas que siempre me hago ahora con las nuevas modificaciones del nuevo trámite documentario para registrar a los nuevos discapacitados en CONADIS es que ya no están emitiendo una resolución, que es antes, por ley, cada persona con discapacidad le entregaba. Y otro tema, aparte que también es muy preocupante y que muchos trabajos ya no están tomando en cuenta, es que a las personas con discapacidad ya no lo están considerando vulnerables en esta pandemia. No es que no quieran trabajar, pero las personas con discapacidad son propensas a sufrir una enfermedad del COVID, a ser atacados del COVID, y puede, según la enfermedad que tenga, también aparte de la discapacidad, puede agravar su situación. Y otro tema es la educación para los niños especiales con discapacidad. Y también otro tema sobre el trámite documentario. Tengo entendido, por ejemplo, a los niños menores que tienen cierta discapacidad como síndrome de autismo, Down y otras enfermedades más, cada cierto tiempo hay que volverles a sacar un certificado de discapacidad, la cual me parece algo incoherente, ¿no? Porque son niños que ya nacen con una discapacidad y eso es un gasto y a veces las familias no cuentan con un dinero para poder tramitar dichos documentos, porque cuesta. Aparte que demora volver a hacer un examen, cuando igual te va a volver a salir, el niño sigue siendo discapacitado. Una cosa que a través de la educación, las terapias, de algunos colegios particulares o algunas instituciones, tengan ciertas habilidades, pero no deja de ser una persona con discapacidad, los menores. Y el tema de educación, el Ministerio de Educación debería dar más prioridad a crear colegios para niños especiales, ya que al parecer están aumentando los niños con autismo y los cupos en los colegios cada vez son más difíciles de conseguir. No sé qué opinan todos ustedes ahí en el panel. Gracias. Gracias. Vamos a Gracias. dar pase a Por algunas favor, preguntitas pido más. la palabra. Buenas tardes, pido la palabra, por favor. Quisiera hacer una consultita Hola. porque ya voy a salir, voy a abandonar. ¿Me permite, por favor? Ok, ¿cuál es su nombre? Soy Leonela Mendoza, soy representante de las madres cuidadoras de personas dependientes. Bueno, a la especialista quiero, por favor, pedirle un gran servicio. El año pasado salió una normativa de los beneficios que tiene la persona en el trabajo, así como el grado de discapacidad para la jubilación y un montón de servicios. Por favor, yo quisiera saber cuál es la normativa. Esto ha salido en el año pasado, en el 21. Ustedes como especialistas deben saber eso, por favor, porque nosotros luchamos por los derechos laborales de las personas que tenemos hijos con discapacidad dependiente 24/7. Muchas gracias. Ok, muchas. Eli. Sí, a ver, le respondo. Elizabeth. Hola. Sí, no sé si respondo primero a Sí. Jesús o primero a la señora. Yo creo que a la señora Sí, a primero, la porque señora, creo pero que ya creo que se la va. que retirarse. Sí, no, Sí. bueno, el 2020, 2021 han salido muchas normas, han salido normas incluso referentes a la emergencia, no al tiempo de emergencia. Entonces, no podríamos decirle con tanta norma que se publica qué norma es. En todo caso, más bien le pediríamos eso, ¿no? Si usted sabe la fecha, si tiene alguna información, de repente a posterior le podríamos dar algún dato, porque han habido, incluso, por ejemplo, ¿no? En este tiempo de pandemia, no era necesario tener un certificado de discapacidad, bastaba con la declaración jurada para, digamos,
declarar una discapacidad, ¿no? No era necesario. Buenas tardes. Por pandemia. Y el otro tema que habla usted es menciona usted respecto a que son cuidadores, algo así, para el trabajo, por el tema digamos, de algunos ajustes en el empleo para cuidadores o familiares de personas con discapacidad severa. También se estuvo viendo, pero no sabría decirle si ya fue aprobado o no fue aprobado. Yo sé que había un proyecto de ley, pero más información no le podríamos dar, ¿no? Es siempre importante seguir un poco las normas legales, seguir googlear, ¿no? Un poco el tema de los proyectos de ley, porque no todos, muchas veces los anuncian en la prensa, todo, pero simplemente es un proyecto de ley, no es una ley aprobada. Mientras no esté en el peruano publicada como ley, todavía no se aplica, ¿no? Qué importante aclaración, Elizabeth, que das, porque muchas veces, como tú dices, anuncian, ¿no? Se especulan muchas cosas, pero nuestra fuente confiable para saber si está o no está aprobado es googlear y fijarnos en el peruano, ¿no? En el diario El Peruano, sí. Ok. María Elena tiene la mano levantada también. Sí, respondemos a Jesús para ya pasar a María Elena. Claro, Jesús tocó varios temas. El tema de la educación, por ejemplo, es un tema muy importante, incluso muchísimas gracias. Sinceramente, yo pensaba que ustedes, como están llevando a cabo eso del trabajo, estaban enteradas. Pues muchas gracias, ya estaremos en coordinación. Pero hace poquito es esta ley que ya debemos difundirla. Muchísimas gracias. 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 Qué pena. Ok. Elizabeth, respondiendo a Jesús. Sí, respondiendo a Jesús, ¿no? El tema de la educación decía que es un tema fundamental incluso para el empleo. Una de las grandes dificultades que encontramos es justamente, ¿no? El bajo nivel educativo que tienen las personas con discapacidad para luego llegar a la edad, digamos, para trabajar, para poder emplearse, ¿no? Hemos encontrado incluso personas sin ningún nivel educativo muy alto, ¿no? En comparación a las personas sin discapacidad. Las personas con discapacidad tienen un número mayor, un porcentaje mayor de personas sin ningún nivel o de personas con nivel primario, incluso secundario, pero que en realidad muchas veces solamente pasan de grado, pero no tienen los conocimientos. Incluso, por ejemplo, les podría comentar el caso de un niño que encontramos en Ventanilla, un niño sordo, que no tenía ninguna comunicación con ninguno de los profesores porque nadie en la escuela hablaba lengua de señas y este niño simplemente iba al colegio todos los días, pero no adquiría ningún conocimiento, ¿no? Y por evitarse problemas o qué sé yo, le daban los certificados como que pasaba de grados, pero no aprendía nada, ¿no? Y eso es lamentable porque están negándole a ese niño el construir un proyecto de vida. Perfecto, gracias Elizabeth. María Elena tenía la mano levantada, ¿intentaste marcar? Sí, María Elena tiene la mano levantada. María Elena, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, disculpe. Buenas tardes por el pase. Muchísimas gracias por el pase, perdón. Y solamente quería decir algo, ¿no? Acerca del tema en que puedo aportar, que es dentro de las personas con discapacidad psicosocial. Decía porque nosotros, las personas con discapacidad son considerados hasta hoy en día como usuarios, como personas que no se pueden valer o que no son admitidos en ningún empleo, ¿no? Fuera de ello, muchas de las personas que tienen este diagnóstico se están volviendo autónomos. ¿En qué sentido? En el sentido que no siempre son bienvenidos en las empresas cuando se presentan, es decir, ¿no? Alguna buena trabajo, algún empleo. Entonces, lo que hacen entonces es por sí mismos buscar
una alternativa, como decir, una suerte de resiliencia, ¿no? Que casi la mayoría, diría un 10%, hace un emprendimiento, logra tener un aprendizaje, habilidades blandas, habilidades que le permitan que puedan ser independientes o encontrar un recurso económico, ¿no? Y lograr no ser, digamos, como decía nuestro compañero, el señor Jesús, que muchas veces el familiar se preocupa porque empiezan los gastos económicos para poderles coadyuvar a estas personas, ¿no? Y si por ahí pudiéramos también, bueno, eso es un tema, y por ahí también pudiéramos ser un poco artífices de difusión, de difundir de repente, como ayer lo dicen, todos creo estamos de acuerdo que haya mayor difusión de las nuevas leyes que están promoviéndose para, en defensa y para, mejor dicho, coadyuvar a que puedan ser insertados y empleados y ser empleados. Ya las características de barreras, como ya las han mencionado, son ciertas. Nunca hay un reconocimiento, así haya 1% de personas usuarios con discapacidad psicosocial que hayan tenido un empleo por temporal, que sea a 6 meses. Muchas veces estos índices y indicadores están escondidos o no salen no afloran, no salen a la vista, a la mirada de que de repente con ese 1% se puede ir dando como en un futuro, de repente trabajar en este aspecto con accesibilidades, con mejores ajustes razonables para no perder a tanto talento y tantas personas con discapacidad que totalmente me admira, y estamos de acuerdo todos que somos muy buenos y no nos pueden dejar hacia afuera, ¿no? Digámoslo, porque ya ese dicho de nada sin nosotros y todo con nosotros, exactamente debemos de seguir. Bueno, es nada más un comentario. Y gracias. Gracias, Marilena. Gracias. Bueno. Gracias, María Elena. Efectivamente, ¿no, María Elena? Lo que tú mencionas es algo que hemos visto muy claro, es la discriminación o la poca valoración de las capacidades que puede tener una persona con discapacidad psicosocial, ¿no? Eso es realmente, es lamentable, ¿no? Y efectivamente, los pocos casos que haya de personas que logran insertarse en el mercado laboral, que logran tener un trabajo, deberían difundirse más, debería ser más visible para que otras personas con discapacidad psicosocial también vean que pueden tener oportunidades, pero al mismo tiempo la sociedad reconozca las capacidades que pueden tener y, como tú dices, los talentos que se pierden por no darles oportunidad, ¿no? Y tenemos que ir a hacer dos cosas, ¿no? Un trabajo de doble vía. Tenemos que las personas con discapacidad ir conociendo más la normativa, ir conociendo más cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, y la sociedad en general ir reconociendo las habilidades que tiene cualquier persona, los talentos que puede tener una persona independientemente de cualquier condición de discapacidad. Listo, Eli. No sé si ya para finalizar quisieras Johanna. concluir algo, tanto Norca y tú. Hola, Johanna, ¿puedo participar? Sí, está bien. Adelante para ya poder cerrar. Adelante, Jackie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Cómo Sí, están? Jackie, te escuchamos. Sí, un saludo a todas, Elizabeth, Johanna, y a la amiga consultora y a todos quienes están en la reunión. Quería decir algunas cosas con relación a las recomendaciones. Me parece que las recomendaciones que están poniendo está bien. Me está cortando. No se te escucha. Creo que y esto decía, creo que en las recomendaciones hay
que incorporar el compromiso del Estado frente a las personas con discapacidad en el acceso al empleo, en educación y en salud. Vean ustedes, chicas, que el empleo va relacionado con el derecho a la salud, con el derecho a la educación. Si las personas con discapacidad no tienen un nivel educativo, no tienen con educación, consecuentemente no van a tener empleo, ¿no? Y también si las personas con discapacidad, su salud está deteriorada, igualmente pues no van a tener acceso a empleo. Como una persona con discapacidad que está mal de salud, no recibe medicamentos, no recibe atención, no recibe rehabilitación, va a poder acceder a empleo. Pienso que esto hay que incorporar en estas recomendaciones, y además de que el Estado, ¿no? Y a través de quienes hacen su función en diversos espacios, me refiero principalmente, ¿no?, al Ministerio de Poblaciones Vulnerables e Inclusión Social, al CONADIS, a los gobiernos regionales y a las municipalidades, hacer el trabajo que tienen que hacer. No solamente es que las personas con discapacidad conozcamos nuestros derechos, sepamos todo lo que dice la ley en relación a nuestros derechos y a nuestros deberes, sino es también que el Estado, las instituciones, todas las personas sin discapacidad que tienen bajo su cargo alguna institución o son trabajadores, tienen que conocer, porque ellos son la principal barrera para que no se cumpla, ¿no? Todos nuestros derechos, y para que no se cumpla, que la persona con discapacidad tiene derecho a trabajar, tiene derecho a que se haga un ajuste razonable. Creo que esa parte, compañeras, amigas, hay que hacer incidencia para que se pudiera incorporar en estas recomendaciones que ustedes están recogiendo. En realidad hay muchas cosas más que tendríamos que hablar, el tiempo no es suficiente, pero cosas principales me parece que está bien que se esté recogiendo. Gracias. Gracias, Jackie. Gracias, Jackie. Ok, Elizabeth, Buenas tardes. para poder Johanna, finalizar. ¿cómo estás? Johanna, disculpa, ¿puedo poder aportar un poquito más algo, por favor? Ya, el último, porque nos hemos pasado de tiempo. Sí, lo que pasa es que yo escuchaba a todos, pero no podemos pues, tener en cuenta el tema de las herramientas de trabajo que podemos pedir al gobierno. Escucho de pensiones, y eso creo que no lo veo muy bien, porque sí es cierto, hay personas, cuidadores, que necesitan esa herramienta de trabajo. No pueden ir al Estado o a Somapec de que lo capaciten con herramientas de trabajo, de repente, no sé, estampado de polos, o de repente útiles de limpieza para las mismas municipalidades, o las redes, o las UGELes, o no sé, un montón de cosas que el Estado tiene en sus diferentes ministerios, ¿no? Entonces, por ahí hay que ver la forma de cómo generar el tema laboral, ¿no? Si es cierto, en el tema de salud, como dijo Jackie, en el tema de educación estamos recontra mal, pero lamentablemente en este sentido yo soy testigo y también he sido parte del tema de discriminación, pero eso no significa de que no puedo aportar más para la persona con discapacidad, todo lo contrario. Debemos estar juntos, unidos, y sobre todo darles las herramientas que ellos necesitan. Actualmente, la discapacidad, ¿no?, en el tema de la cuota laboral en todo el Perú está por lo bajo, ¿no? No contemplan el tema del 5% ni el 3%. Bueno, como por el tiempo nos has ganado, eso es lo que quería aportar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Norca, por darnos todos estos alcances del informe, de cómo ha venido siendo los resultados. Y sobre la última situación. sí. Hola. Hola. Ya, te cuento, yo tengo discapacidad auditiva. Desde hace mucho tiempo yo terminé mi carrera técnica y ahí convalidé con la universidad
Y aparte de esto, que yo ya terminé mi carrera universitaria y yo estoy el bachiller en comunicación y publicidad. De esta situación es muy difícil conseguir trabajo relacionado con mi carrera, tanto el Ministerio de Trabajo, tanto el CONADI, no apoya mucho a la persona con discapacidad auditiva, sobre todo del lado profesional. Por ejemplo, cuando yo conversé por última vez con el Ministerio de Trabajo, una de las señoritas me ha dicho que no hay para carrera profesional porque se basa de acuerdo a las estadísticas que la mayoría de las personas con discapacidad ha terminado de la carrera de secundaria. Pero yo lo dije que ya debería actualizar datos y apoyar mayores oportunidades a las personas con discapacidad que ha terminado tu carrera técnica y profesional, porque para mí es muy difícil conseguir trabajo. Y sobre tanto para una persona con discapacidad auditiva. Gracias. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Graciela Cárdenas. Muchas gracias, Graciela. Claro, te agradecemos por tus aportes. Les agradecemos a todos por estar el día de hoy, acompañarnos. Disculpen que nos hemos extendido más de lo debido, pero les agradecemos. Muchas gracias, Norca. Muchas gracias, Elizabeth. A cada uno de ustedes y a Emilio, Juan Carlos, para hacer posible este conversatorio. Con esto doy cierre el día de hoy. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Joana. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.